Khalid al-Rashid rechazó el amor durante 10 años, construyendo un imperio mientras enterraba su corazón, sin saber que 3 mujeres del pasado llegarían en la misma noche trayendo secretos que destruirían todo lo que creía saber sobre sí mismo. Lo que acontece después desafiará todo lo que pensaba sobre destino, redención y segundas oportunidades, revelando un secreto que cambiará no solo su vida, sino el futuro de un reino entero. Una historia que prueba que a veces el amor no llega una vez, sino 3, y te hará cuestionar cada decisión que has tomado en nombre de proteger tu corazón. La tormenta de arena golpeaba las ventanas del palacio como puños desesperados pidiendo entrada. Khalid al-Rashid permaneció inmóvil frente al ventanal de su oficina en el piso 42, observando cómo Dubái se desvanecía bajo el manto dorado del desierto enfurecido. Su candura blanca estaba impecable. El gutra, sujeto con una gal de oro que había pertenecido a su abuelo. Pero sus ojos traicionaban algo que ninguna prenda de seda podía ocultar. Vacío. Había construido el imperio al-Rashid desde las cenizas de la vergüenza familiar. 38 años de edad, dueño de la tercera compañía de tecnología más grande de Medio Oriente, con propiedades en 7 países y una cuenta bancaria que podría alimentar a una nación pequeña durante décadas. Los jeques lo respetaban, los empresarios lo temían, las mujeres lo deseaban. Con una intensidad que él recibía con cortesía distante, como quien acepta un regalo que nunca pidió. Pero Khalid al-Rashid no amaba. No desde aquella noche hace 10 años. Su mano se movió inconscientemente hacia el bolsillo interior de su candura, donde guardaba una fotografía que nadie sabía que existía. No la sacó, nunca lo hacía. Solo necesitaba sentir el borde desgastado del papel contra sus dedos para recordar por qué había levantado muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera la luz podía filtrarse. El teléfono de su escritorio vibró. 1 vez. 2. Khalid lo ignoró, como había aprendido a ignorar todo lo que amenazara con hacerlo sentir. Su asistente Rashid sabía que después de las 9 de la noche no debía molestarlo, a menos que fuera una emergencia que involucrara sangre o la junta directiva. Vibró por 3.ª vez. Khalid exhaló lentamente, el tipo de suspiro que llevaba el peso de años acumulados. Se giró hacia el escritorio de caoba que había importado desde Turquía, cada centímetro tallado a mano con versos del Rumi que hablaban sobre el amor que él se negaba a sentir. Tomó el teléfono. 37 llamadas perdidas. Su corazón, ese órgano que creía haber domesticado hasta la obediencia, dio un salto traicionero. Revisó los números. Desconocido. Todos de números desconocidos. Pero había algo en la insistencia, en la desesperación implícita en 37 intentos, que hizo que sus dedos se movieran antes de que su cerebro pudiera detenerlos. Devolvió la llamada. El teléfono no llegó ni a completar el primer timbre. Khalid. La voz al otro lado era femenina, ronca, como si hubiera estado llorando o gritando o ambas. Necesito que no cuelgues. Necesito que escuches lo que tengo que decir y después puedes odiarme todo lo que quieras, pero tienes que escuchar. Su cerebro procesó la voz en fracciones de segundo. La conocía. Dios, la conocía tan bien que su nombre se formó en sus labios antes de que pudiera detenerlo. Yasmín. Silencio. Luego, un sollozo ahogado que atravesó la línea telefónica como una bala. Estoy en la entrada de tu edificio. No me dejan subir. Khalid, por favor. Hay algo que tienes que saber. Algo sobre aquella noche. Algo que cambia todo. Las palabras de Khalid se atascaron en su garganta. Yasmín.
La mujer que había destrozado su corazón hace una década con 3 palabras simples: no te amo. La mujer por la que había construido un imperio solo para probar que era digno, solo para descubrir que la venganza era un combustible que quemaba desde adentro. La mujer cuya fotografía llevaba en el bolsillo como una herida que se negaba a cerrar. No tengo nada que hablar contigo, dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Tengo una hija, Khalid. Las palabras salieron en un torrente desesperado. Tiene 9 años y está muriendo. El mundo se inclinó. Khalid se aferró al borde del escritorio, sus nudillos blancos contra la madera oscura. 9 años. 9 años desde aquella noche. 9 años desde que Yasmín había desaparecido de su vida sin explicación, dejándolo con un anillo de compromiso y un corazón que nunca volvió a latir correctamente. ¿Qué estás diciendo? Su voz apenas era un susurro. Déjame subir. Por favor, no es una conversación para tener por teléfono. Cada instinto le gritaba que colgara, que protegiera lo poco que quedaba de él, que no dejara que esa mujer volviera a destruirlo. Pero había algo en su voz, algo más allá de la desesperación, que sonaba como verdad en su forma más cruda. 5º piso, ático privado. El ascensor solo funciona con código 3721. Su fecha de cumpleaños. Yasmín lo recordaría. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de su vida. Khalid se movió por su oficina como un animal enjaulado, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa que había comprado en Marrakech después de cerrar su primer trato de 10 millones. Se sirvió un vaso de agua del dispensador de cristal, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre su candura. Una mancha oscura se expandió sobre su pecho, directamente sobre su corazón. ¡Qué apropiado! El timbre resonó. No el timbre regular del apartamento, sino el suave tono de campanillas que había programado específicamente para visitantes al ático privado. Un sonido que raramente escuchaba, porque raramente dejaba que alguien llegara tan cerca. Khalid cruzó el espacio abierto de su loft, pasando por los sofás de cuero italiano que nadie usaba, las obras de arte contemporáneo que había comprado porque un asesor dijo que eran buenas inversiones, las estanterías llenas de libros en árabe, inglés y francés que había leído en noches solitarias cuando el silencio amenazaba con volverlo loco. Su reflejo lo siguió en los ventanales, un hombre alto vestido de blanco, caminando hacia su propia ejecución. Abrió la puerta y allí estaba Yasmín. 10 años la habían marcado de formas que él no esperaba. Seguía siendo hermosa, eso era innegable. Su rostro tenía la misma estructura ósea delicada, los mismos ojos color miel que lo habían hipnotizado la primera vez que la vio en una galería de arte en Londres. Pero había líneas ahora, suaves surcos alrededor de sus ojos y boca que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que pesaban más que años. Su cabello, que solía llevar suelto en ondas oscuras, estaba recogido en un moño desprolijo. Llevaba jeans y una blusa arrugada, como si se hubiera vestido a toda prisa, y sus ojos, Dios, sus ojos estaban destruidos. Khalid, susurró, y había tanto en ese nombre. Súplica, perdón, dolor, historia. Él no se movió de la entrada. No la invitó a pasar. Solo esperó, con los brazos cruzados sobre su pecho, una barrera física para compensar las defensas emocionales que ya sentía desmoronarse. «Habla». Yasmín tragó saliva. Él vio el movimiento en su garganta, el esfuerzo que le tomaba formar las palabras. «¿Podemos sentarnos? Esto va a... Aquí está bien». El dolor cruzó su rostro, pero asintió. Merecía su frialdad. Probablemente merecía mucho peor. «La noche que te dejé», comenzó, y su voz temblaba como hojas en el viento.
La noche que dije que no te amaba era mentira, Khalid. La mentira más grande que he dicho en mi vida. Él no respondió. No confiaba en su voz. Mi padre. Yasmín cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Mi padre estaba endeudado. No lo sabía. Él era tan bueno ocultándolo, pero debía dinero a hombres muy peligrosos, hombres que no aceptan no como respuesta, y me dieron un ultimátum: casarme con el hijo de uno de ellos, unir las familias y la deuda desaparecería, o mi padre moriría. Khalid sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Tenía 24 años, continuó Yasmín, su voz rompiéndose, y estaba aterrorizada. Así que fui a tu apartamento esa noche y te miré a los ojos y mentí, porque pensé que si me odiabas sería más fácil, para los dos. Pensé que seguirías adelante, que encontrarías a alguien mejor, que yo sería solo un mal recuerdo. ¿Te casaste con él? Las palabras salieron como vidrio roto. Sí, un susurro apenas audible. Ibrahim al-Zahrani. Duró 3 años, 3 años de... No importa, no es de eso de lo que vine a hablar. ¿Por qué ahora? Khalid dio un paso adelante y por primera vez Yasmín vio rabia en sus ojos. ¿Por qué después de 10 años apareces en mi puerta con una historia triste y esperas que... Porque estás en su certificado de nacimiento. El mundo se detuvo. ¿Qué? Yasmín abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un papel doblado. Se lo extendió a Khalid, pero él no lo tomó. No podía moverse. Entonces ella lo desdobló, sosteniéndolo para que él pudiera ver. Era un certificado de nacimiento. Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Hospital Rashid. Nombre: Laila Yasmín al-Rashid. Fecha de nacimiento: 17 de marzo. Hace 9 años. Madre: Yasmín al-Mansuri. Padre: Khalid al-Rashid. Quedé embarazada antes de dejarte, dijo Yasmín suavemente. No lo supe hasta 2 semanas después de la boda. Ibrahim, él no podía tener hijos. Un accidente de infancia. Entonces cuando se lo dije, cuando le expliqué, al principio estaba furioso. Pero luego vio una oportunidad. Una hija que podría heredar, que podría llevar su nombre. Me hizo prometer que nunca te lo diría, que Laila nunca sabría. Khalid finalmente tomó el papel. Sus manos no temblaban. Eso vendría después. Por ahora estaba en shock, ese estado de gracia temporal donde el dolor aún no ha llegado, pero sabes que está en camino, como ver un tsunami en el horizonte. Tengo una hija, dijo en voz alta, probando las palabras. No sonaban reales. Tienes una hija, confirmó Yasmín, y está en el Hospital General de Dubái ahora mismo, esperando un trasplante de médula ósea que podría no llegar a tiempo. Leucemia. Diagnosticada hace 8 meses. Hemos intentado todo, pero necesita un donante compatible y yo no lo soy. Ibrahim murió hace 2 años en un accidente de auto y no hay nadie más. Su voz se quebró completamente, disolviéndose en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Necesita a su padre, Khalid. Necesita que seas compatible. Es su única oportunidad. Khalid miró el certificado de nacimiento en sus manos. Laila. El nombre significaba noche en árabe. Su hija, 9 años de vida que se había perdido. Primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela. Todo perdido porque esta mujer frente a él había tomado una decisión que había destrozado múltiples vidas en el proceso. Debería estar furioso, debería estar gritando, debería estar echándola de su casa y diciéndole que nunca volviera. Pero todo lo que podía pensar era: tengo una hija y se está muriendo. Llévame con ella. Yasmín levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué? Ahora, llévame con mi hija. Ahora. Lo que Khalid no sabía mientras bajaban en el ascensor hacia el garaje,
Mientras Yasmín intentaba explicar entre sollozos la personalidad de Laila, sus gustos y miedos, era que dos mujeres más estaban en camino hacia él esa misma noche. Y cada una traía un secreto que competiría con el primero en su capacidad de destruir todo lo que él creía saber sobre su vida. El Hospital General de Dubái era una estructura masiva de vidrio y acero que brillaba en la noche como un faro. Khalid había donado 3 millones para su ala de pediatría hace 2 años, en una de esas gestas caritativas que hacía más por obligación social que por genuino deseo de ayudar. Nunca había visitado en persona. Ahora, mientras su Mercedes G-Class plateado entraba al estacionamiento VIP, se preguntó cuántos niños habían sido tratados en esa ala. Se preguntó si alguno de ellos era como su hija. Las palabras aún no se sentían reales. Yasmín lo guió a través de pasillos que olían a desinfectante y esperanza falsa. Pasaron por salas de espera llenas de familias con expresiones que Khalid reconoció por primera vez en su vida. El terror específico de amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Una madre meciendo a un bebé, un padre con la cabeza entre las manos, un niño pequeño dibujando con crayones sobre el piso, ajeno a la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Se detuvieron frente a una puerta. Habitación 412. Había dibujos pegados en la parte exterior, flores hechas con huellas de manos, un arco iris con demasiados colores, un gato que parecía más un perro, escritura infantil en la esquina. Laila, 9 años, está durmiendo probablemente, susurró Yasmín. Los medicamentos la cansan mucho, pero puedes entrar, puedes verla. Khalid miró la puerta como si fuera un portal a otra dimensión. Detrás de ella estaba una persona que compartía su ADN, una persona que él había ayudado a crear sin saberlo, una persona que podría morir sin que él tuviera la oportunidad de conocerla. Empujó la puerta suavemente. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara pequeña en la esquina, proyectando sombras suaves sobre paredes decoradas con pósters de princesas de Disney y lo que parecía ser una boy band coreana. Había flores en la mesa lateral, globos que decían «Mejórate pronto», flotando cerca del techo. Y en la cama del hospital, conectada a varios monitores que parpadeaban con luces verdes y azules, estaba Laila. Khalid sintió que su corazón se detenía. Tenía su nariz. Era lo primero que notó, esa misma curva ligeramente respingada que él había heredado de su madre. Su cabello era oscuro como el de Yasmín, pero tenía un rizo en las puntas que era exactamente como el de la hermana de Khalid. Estaba delgada, demasiado delgada, y su piel tenía un tinte pálido que hablaba de meses sin sol. Pero incluso dormida, incluso enferma, era hermosa, era suya. Se acercó a la cama con pasos que no recordaba haber ordenado a sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas, la primera vez que lloraba desde el funeral de su madre hace 5 años. Una cayó sobre el dorso de su mano, no se la limpió. «Hola, pequeña», susurró, sabiendo que no podía escucharlo, pero necesitando decirlo de todas formas. Soy tu papá». Las palabras sonaron extrañas en su boca. Papá, padre, Abba. Ninguna versión se sentía adecuada para describir esta conexión nueva e inmediata que sentía, este instinto feroz de proteger que surgió de algún lugar primitivo en su pecho. Extendió la mano, dudando solo un segundo antes de tocar su cabello suavemente. Era suave como seda, y Khalid pensó en todas las veces que no había estado ahí para trenzarlo, para peinarlo antes de la escuela, para quitarle las hojas después de jugar afuera. «Lo siento», susurró, y no estaba seguro de a quién le estaba hablando. A Laila, a Yasmín, a sí mismo. «Lo siento mucho». Los ojos de Laila se abrieron. Eran verdes,
verde como el océano después de una tormenta, como los ojos de su abuela, como sus propios ojos. ¿Mamá? Su voz era pequeña, arrastrada por el sueño y los medicamentos. No, cariño, soy un amigo de tu mamá. Laila lo miró con esos ojos enormes, estudiándolo con la intensidad particular de los niños que han aprendido a leer a los adultos en busca de malas noticias. Eres muy alto, dijo. Finalmente. Y tu ropa es bonita, ¿eres un príncipe? Una risa se escapó de Khalid, mitad sollozo, mitad genuina diversión, algo así. Me gustan los príncipes. Mamá me lee cuentos sobre ellos, pero en los cuentos siempre salvan a la princesa. ¿Puedes salvarme a mí? La pregunta era simple, directa, de la forma en que solo los niños pueden hacer preguntas que destruyen a los adultos. Khalid se arrodilló junto a la cama para estar a la altura de sus ojos. Voy a intentar. Y prometo, voy a intentar con todo lo que tengo. Laila sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Ok, creo que eres un príncipe bueno entonces. Cerró los ojos nuevamente, deslizándose de vuelta al sueño con la facilidad de los niños enfermos acostumbrados a flotar entre la conciencia y la inconsciencia. Khalid permaneció arrodillado, su mano aún en su cabello, memorizando cada detalle de su rostro como si pudiera grabarlos en su alma. Yasmín estaba en la puerta, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Los médicos pueden hacer el test de compatibilidad mañana por la mañana, dijo suavemente. Pero tendrías que hablar con ellos primero, explicar la situación. Khalid asintió, sin apartar los ojos de Laila. Haré lo que sea necesario. Khalid, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que te robé 10 años, pero si eres compatible, si haces esto, podrías considerar... Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Qué? ¿Podrías considerar ser parte de su vida? No por mí, por ella. Merece tener un padre, merece conocerte. Antes de que Khalid pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró nuevamente y nuevamente. Finalmente, con un suspiro frustrado, lo sacó. 12 llamadas perdidas. 4 mensajes de voz, todos de números desconocidos. Algo frío se instaló en su estómago. Miró a Yasmín. ¿Alguien más sabe que estás aquí? ¿Que me contactaste? Ella negó con la cabeza. Solo tú. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció en la puerta, su expresión tensa. ¿Señor Al-Rashid? Sí. Hay una mujer en recepción. Dice que es urgente que hable con usted. Se llama Nadia Al-Mansuri. Dice que es la hermana de la señora Yasmín. Yasmín se puso pálida. ¿Nadia está aquí? ¿Cómo? Y hay otra mujer también, continuó la enfermera mirando su tabla con confusión. Dice que su nombre es Amira Al-Rashid. Afirma ser su esposa, señor Al-Rashid. El mundo se inclinó por segunda vez. Esa noche, mi esposa, repitió Khalid lentamente, cada palabra cuidadosamente articulada porque su cerebro parecía estar moviéndose a través de melaza. Yo no tengo esposa. Eso fue lo que le dijimos, señor. Pero ella insiste. Dice que estuvieron casados hace años en una ceremonia tradicional en Arabia Saudita. Dice que tiene los papeles para probarlo. Khalid miró a Yasmín, quien parecía tan confundida como él. Yo nunca... Esto no tiene sentido. Pero incluso mientras lo decía, algo se movió en su memoria. Una noche hace años. Estaba borracho, lo cual era raro para él. Era después de que Yasmín lo dejara. Estaba en Riyadh para una conferencia de negocios. Había un evento, una mujer, risas, y después todo era borroso. No podía ser. Señor Al-Rashid, ambas mujeres están bastante alteradas. Seguridad está con ellas, pero insisten en verlo.
Khalid miró a Layla durmiendo pacíficamente en su cama de hospital, ajena al caos que se desarrollaba a su alrededor. Luego miró a Yasmín, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía casi como miedo. «Quédate con ella», le dijo a Yasmín. «No la dejes sola. Volveré». «Khalid, ¿qué está pasando?» «No lo sé», admitió, «pero voy a averiguarlo». Siguió a la enfermera por el pasillo, sus pasos resonando sobre el linóleo. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora, tratando de dar sentido a una noche que había pasado de ordinaria a surrealista. En cuestión de horas, una hija que no sabía que tenía, una hermana de su ex que aparece sin aviso, y ahora una mujer que afirma ser su esposa. La recepción de la planta de pediatría era un espacio abierto con sillas de plástico y máquinas expendedoras. 2 mujeres estaban de pie cerca del mostrador de enfermeras, y la tensión en el aire era tan gruesa que podría haberse cortado con un cuchillo. La primera mujer era claramente relacionada con Yasmín. Misma estructura facial, mismos ojos color miel, pero más joven, tal vez 25. Llevaba un hijab azul oscuro y su expresión era de furia apenas contenida. La segunda mujer era completamente diferente. Alta, delgada, con cabello negro recogido en un moño elegante. Llevaba una baya de diseñador y joyería que probablemente costaba más que un auto promedio. Sus ojos eran marrones, casi negros, y cuando se posaron en Khalid, brillaron con algo que no podía identificar. Reconocimiento. Eso era. Ella lo conocía y, con un escalofrío que recorrió su columna, Khalid se dio cuenta de que él también la conocía. «Amira», susurró, y el nombre llegó desde algún rincón olvidado de su memoria. Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ha esperado mucho tiempo por este momento y ahora que ha llegado, no está segura de si será dulce o amargo. «Hola, esposo», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». La sala de consultas que el hospital les proporcionó era pequeña, diseñada para conversaciones privadas entre médicos y familias. Sillas de plástico acolchado rodeaban una mesa baja. Había una caja de pañuelos en el centro, porque estas habitaciones eran testigos de dolor con más frecuencia que de alegría. Khalid se sentó en una silla. Nadia, la hermana de Yasmín, se sentó frente a él, sus manos apretadas en puños sobre su regazo. Amira permaneció de pie junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento iluminado, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. «Alguien necesita explicar qué está pasando», dijo Khalid finalmente, y su voz tenía un filo que raramente usaba. El filo que reservaba para juntas directivas cuando alguien intentaba engañarlo. «Ahora». Nadia fue la primera en hablar. «Vine porque necesito saber qué le dijiste a mi hermana. Necesito saber qué tipo de juego estás jugando». «¿Juego?». Khalid la miró con incredulidad. «Tu hermana apareció en mi puerta hace 2 horas diciéndome que tengo una hija que se está muriendo. ¿Qué juego crees que estoy jugando? El juego donde finges no saber, donde actúas sorprendido, donde haces que Yasmín crea que realmente te importa cuando ambos sabemos que...». «Nadia». Amira habló sin girarse de la ventana, pero su voz tenía una autoridad que cortó la diatriba de la mujer más joven. Él no sabía. Puedo verlo. La pregunta no es esa. Se giró finalmente para mirar a Khalid. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sí sabes? «Voy a salvar a mi hija», dijo Khalid simplemente. «Si soy compatible, le daré mi médula. Y después voy a estar en su vida, de la forma que ella me permita». Algo suavizó en la expresión de Nadia. «¿Lo dices en serio?». «Con cada fibra de mi ser». Silencio. Luego Nadia asintió lentamente. Ok. Entonces tal vez eres diferente de lo que pensé. Tu turno».
dijo Khalid mirando a Amira. ¿Quién eres? ¿Y qué es toda esta historia sobre ser mi esposa? Amira se acercó y se sentó en la silla, junto a Nadia. Bajo la luz fluorescente, Khalid pudo verla más claramente. Era hermosa de la forma que las estatuas son hermosas, perfecta pero fría, excepto por sus ojos. Sus ojos ardían con algo que parecía años de resentimiento. Hace 8 años, comenzó, estabas en Riyadh para la cumbre de tecnología de Medio Oriente. El último día hubo una recepción en el Hotel Faisalia. ¿Lo recuerdas? Khalid forzó su mente a retroceder. La conferencia era borrosa, como la mayoría de esos eventos, pero recordaba la recepción, recordaba estar borracho, lo cual era inusual, recordaba música, luces, una mujer con un vestido verde. Vagamente, yo estaba allí con mi padre. Él era uno de los patrocinadores. Me presentó a ti. Hablamos durante horas, o al menos tú hablaste, sobre una mujer que te había roto el corazón, sobre cómo nunca volverías a confiar, sobre cómo el amor era una mentira. Los fragmentos de memoria comenzaron a tomar forma. Una terraza, aire nocturno, whisky que sabía demasiado suave. Estabas llorando, continuó Amira, y su voz se quebró levemente. Un hombre poderoso como tú, llorando como un niño. Y yo pensé que entendía, porque yo también había sido herida. Mi prometido me había dejado por una mujer más joven. Mi padre estaba avergonzado. Yo estaba avergonzada. Amira. Así que cuando sugeriste que nos casáramos, allí mismo, esa noche, en una ceremonia privada con un sheikh que mi padre conocía, pensé que era el destino. 2 personas rotas arreglándose mutuamente. ¿No es eso lo que dicen? Khalid sintió que su estómago se hundía. Yo no recuerdo haber sugerido eso. Estabas borracho. Apenas podías mantenerte en pie. Pero dijiste las palabras. El sheikh las atestiguó. Mi padre las atestiguó. Y firmaste los papeles, Khalid. Los firmaste con tu propia mano. Del bolso junto a ella, Amira sacó documentos doblados. Los desdobló sobre la mesa. Khalid los miró y su corazón se hundió más. Era un contrato de matrimonio, nikah, en árabe e inglés. Fecha 23 de octubre, hace 8 años. Nombres Khalid al-Rashid y Amira bint Abdullah al-Saud. Testigos Sheikh Mohammed al-Hariri, Abdullah bin Mohammed al-Saud. Y al final, 2 firmas. Una era elegante, claramente practicada. La otra era un garabato borracho que apenas parecía su nombre, pero era su firma. Dios mío, susurró Khalid. A la mañana siguiente no recordabas nada, continuó Amira, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Cuando fui a tu habitación, tu asistente me dijo que habías tomado un vuelo temprano de regreso a Dubái, sin una palabra, sin una llamada, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué no me contactaste? ¿Por qué no me mostraste estos papeles? Lo hice. La voz de Amira subió, años de dolor derramándose. Llamé a tu oficina 20 veces. Envié emails, cartas. Tu asistente decía que estabas ocupado, que me contactarías, pero nunca lo hiciste. Y después de 6 meses, mi padre me dijo que lo dejara, que claramente no me querías, que era una vergüenza perseguir a un hombre que me había dejado en nuestra noche de bodas. Nosotros no, dijo Amira rápidamente. No consumamos el matrimonio. Estabas demasiado borracho. Te quedaste dormido en la terraza y yo me fui. Le dije a mi padre que lo habíamos hecho, pero no. Entonces, técnicamente, podríamos anular. Pero Khalid se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los suyos. No, quiero anular. Quiero que este matrimonio sea real. Khalid sintió que las paredes se cerraban. Amira, yo no te conozco, y tú no me conoces a mí. Este fue un error. Un error que cometí cuando no estaba en mi sano juicio.
Entonces conóceme ahora, dame una oportunidad. 8 años he esperado. 8 años pensando en el hombre que lloró en mis brazos sobre un corazón roto. ¿No merezco al menos una oportunidad? Tengo una hija que se está muriendo, dijo Khalid, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Acabo de descubrir que existe hace 2 horas. Perdóname si un matrimonio que no recuerdo no es mi prioridad ahora mismo. Amira retrocedió como si la hubiera golpeado. Pero Nadia, sorprendentemente, puso una mano sobre el hombro de Amira. Él tiene razón, dijo Nadia suavemente. Layla tiene que ser la prioridad. Todo lo demás puede esperar. Khalid miró a Nadia con nueva apreciación. Gracias. No me agradezcas todavía. Todavía no confío en ti, pero Yasmín dice que eres un buen hombre, y mi sobrina necesita un buen hombre ahora. El teléfono de Khalid vibró. Lo sacó, esperando otro número desconocido, otra revelación que destrozaría más su vida. Era Yasmín. Un mensaje de texto simple. Layla preguntó por ti. Quiere que vuelvas. Khalid se puso de pie. Tengo que ir con mi hija. Khalid. Amira también se levantó. No he terminado. Hay algo más que necesitas saber. ¿Algo más? Khalid casi rió. Una risa sin humor. ¿Qué más podría haber posiblemente? Tu hermano, Faisal, el que murió hace 6 años en ese accidente de yate. Khalid se congeló. ¿Qué pasa con él? No fue un accidente. Yo lo sé, porque estuve allí esa noche y sé quién lo mató. El mundo se volvió gris en los bordes, como una fotografía sobreexpuesta. Khalid se aferró al respaldo de la silla, sus nudillos blancos, sus pensamientos un torbellino caótico de imposibles que se estaban volviendo verdades. Mi hermano murió en un accidente, dijo lentamente cada palabra cuidadosamente pronunciada. El yate explotó frente a la costa de Grecia. Falla mecánica. Eso es lo que dijo la investigación. Eso es lo que... La investigación mintió, interrumpió Amira. Su rostro estaba pálido pero firme. O más bien, tu padre pagó para que mintiera. Mi padre estaba destrozado por la muerte de Faisal. ¿Por qué? Porque tu hermano descubrió algo. Algo sobre las finanzas de la familia. Algo que habría destruido el imperio al-Rashid si salía a la luz. Nadia se puso de pie, alejándose de la conversación como si pudiera sentir que estaba a punto de volverse peligrosa. Yo no debería estar escuchando esto. Esto es asunto familiar. No, dijo Khalid, su voz como acero. Quédate. Tú eres familia de Yasmín, y Yasmín es la madre de mi hija. Esto nos afecta a todos ahora. Se giró de nuevo hacia Amira. Habla, dime todo. Amira respiró profundo. Yo estaba en ese yate porque mi padre también estaba allí. Era una reunión de negocios. 6 hombres, incluyendo tu padre y tu hermano. Estaban discutiendo sobre un trato en Arabia Saudita, algo relacionado con contratos de petróleo y tecnología. Faisal había estado revisando los libros y encontró discrepancias. Millones de dólares moviéndose a cuentas offshore. Sobornos a oficiales del gobierno, lavado de dinero. Khalid sintió que su respiración se volvía superficial. Eso es imposible. Mi padre era muchas cosas, pero no era... Era exactamente eso, interrumpió Amira suavemente. Y cuando Faisal lo confrontó, cuando dijo que iba a ir a las autoridades, tu padre hizo una llamada. 15 minutos después, hubo una explosión en la sala de máquinas. Faisal estaba allí, revisando los motores porque no confiaba en la tripulación. Y yo estaba encubierta. Vi todo. ¿Viste a mi padre hacer la llamada? No solo eso. Lo escuché. Su voz cuando dijo las palabras exactas. El problema necesita ser eliminado. Ahora. Khalid se dejó caer en la silla. El hombre del que estaba hablando era su padre.
el hombre que le había enseñado a montar a caballo, el hombre que le había dado su primera lección de negocios, el hombre que había llorado en su funeral y después había construido un santuario en su oficina con fotos de Faisal. O tal vez ese había sido otro tipo de santuario, no de amor, sino de culpa. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó Khalid finalmente. Porque mi padre estaba involucrado en los mismos tratos sucios. Si tu padre caía, el mío caería también, así que hicimos un acuerdo silencioso. Nadie hablaba. La investigación culpaba a la mecánica. La vida continuaba. Excepto que la vida de Faisal no continuó. No, admitió Amira, y he vivido con eso desde entonces, cada día, cada noche. Por eso cuando vi en las noticias que tenías una hija en el hospital, cuando vi tu nombre asociado con Yasmín, supe que tenía que decírtelo, antes de que empezaras una nueva vida, una vida honesta. Necesitabas saber la verdad sobre la vieja. Khalid cerró los ojos. Imágenes pasaron por su mente como un carrusel roto. Su padre en su lecho de muerte hace 4 años, aferrando su mano, susurrando, «Perdóname», una y otra vez. Khalid había pensado que se refería a no haber sido un mejor padre. Ahora entendía que había sido una confesión. «¿Tienes prueba?», preguntó sin abrir los ojos. «Tengo grabaciones, audio de esa noche. Las guardé como seguro, en caso de que tu padre alguna vez intentara silenciarme también». «¿Por qué me lo dices ahora, después de todos estos años?». Amira se sentó nuevamente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque cuando estuvimos en esa terraza hace 8 años, y lloraste sobre una mujer que te rompió el corazón, me contaste sobre tu hermano, cómo te sentías culpable por no estar en ese yate, cómo te preguntabas cada día si podrías haberlo salvado, y yo te dejé creer esa mentira, te dejé cargar con esa culpa, porque era más fácil que admitir que yo sabía la verdad y no había hecho nada». Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro ahora. «Entonces, cuando te llamo mi esposo, Khalid, no es solo por un papel que firmaste borracho. Es porque ese hombre que conocí esa noche, el hombre vulnerable y roto y honesto, ese es el hombre del que me enamoré. Y sé que probablemente no sientes lo mismo. Sé que probablemente me odias ahora. Pero necesitabas la verdad. Mereces la verdad». Khalid abrió los ojos y miró a esta mujer que era técnicamente su esposa. Vio dolor allí, vio arrepentimiento, pero también vio algo más. Vio una persona tan rota por los secretos como él estaba a punto de estarlo. «No te odio», dijo finalmente, «pero necesito tiempo, necesito procesarlo todo». «Lo entiendo». Y Amira esperó hasta que ella lo mirara. «Gracias por decirme. Sé que no fue fácil». Un sollozo escapó de ella, y por un momento, Khalid vio a la mujer de esa terraza hace años, la mujer que había sostenido a un extraño mientras lloraba. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Yasmín. «Khalid, por favor, Laila está preguntando dónde estás. Le duele y te quiere. Le duele y te quiere». 5 palabras que destrozaron lo que quedaba de sus defensas. Se puso de pie abruptamente. «Tengo que ir. Tenemos que... Hablaremos más tarde. Todos. Pero ahora, mi hija me necesita». Salió de la sala de consultas y prácticamente corrió por el pasillo de regreso a la habitación 412. Los monitores seguían parpadeando. Las flores seguían siendo brillantes. Pero Laila estaba despierta ahora, y su rostro pequeño estaba contraído por el dolor. Yasmín estaba junto a ella, sosteniendo su mano, susurrando palabras suaves. Pero cuando vio a Khalid en la puerta, se hizo a un lado inmediatamente. «Papá», dijo Laila, y la palabra golpeó a Khalid como un puño físico. «¿Dónde estabas?». Él cruzó la habitación y tomó su otra mano.
Estaba aquí, pequeña. Estuve aquí todo el tiempo. Me duele, susurró. Todo me duele. Khalid miró a Yasmín con desesperación. Ella presionó el botón para llamar a la enfermera, pero sus ojos decían lo que sus labios no podían. Esto es normal, esto es parte de la enfermedad, esto es lo que hemos estado viviendo. Lo sé, cariño, dijo Khalid, subiendo a la cama junto a ella, ignorando los protocolos del hospital, ignorando todo, excepto la necesidad de estar cerca. Lo sé, pero voy a arreglarlo. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que soy un príncipe. Bueno, los príncipes hacen cosas imposibles y voy a hacer esto. Layla apoyó su cabeza contra su pecho. ¿Prometes? Con todo mi corazón. La enfermera llegó y ajustó su medicación para el dolor. Gradualmente, las líneas de tensión en el rostro de Layla se suavizaron. Sus párpados se volvieron pesados nuevamente. «Cántame algo», murmuró. «Mamá siempre canta». Khalid miró a Yasmín en pánico. Ella asintió, con aliento. Entonces, con una voz que no había usado para cantar desde que era niño, Khalid comenzó una canción de cuna que su propia madre le había cantado, en árabe, sobre la luna y las estrellas, y un niño que viajaba entre ellas. Ana Shams Antakamar, wa ana Nuyumanta Samar. Para cuando terminó, Layla estaba dormida, su respiración suave y regular. Khalid permaneció en la cama, sosteniéndola, sintiendo el peso de ella contra él. Tan pequeña, tan frágil, tan completamente suya. Yasmín se sentó en la silla junto a la cama, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Fue hermoso», susurró. «Mi madre me la cantaba. Ella te habría amado. Tu madre, quiero decir. Layla es muy parecida a cómo me describiste a tu madre. Fuerte, terca, llena de luz». Khalid finalmente la miró. Realmente la miró, por primera vez desde que ella había aparecido en su puerta. Vio las líneas de cansancio. Vio el peso de decisiones imposibles tomadas por amor. Vio a una mujer que había sacrificado su propia felicidad tratando de salvar a otros. «¿Por qué no me contactaste antes?», preguntó suavemente. «Cuando te divorciaste, cuando él murió. ¿Por qué no me dijiste sobre Layla entonces?». Yasmín se limpió las lágrimas. «Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que no le creyeras. Miedo de que incluso si le creías, no quisieras saber nada de una hija que venía con tanto bagaje. Y también…» Se detuvo, luchando con las palabras. «También pensé que tal vez era mejor así, que tú habías seguido adelante, que Layla estaba estable, que podíamos simplemente seguir como estábamos. Y ahora sé que estaba equivocada, sobre todo. Te robé 10 años con tu hija, le robé 10 años con su padre. Y lo siento, Khalid, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Khalid asintió lentamente. «Estoy enojado contigo», admitió. «No voy a mentir. Parte de mí quiere gritarte. Quiere hacerte sentir, aunque sea una fracción, del dolor que siento al saber todo lo que me perdí». Pero miró a Layla durmiendo pacíficamente en sus brazos. «Pero ella es más importante que mi enojo. Entonces, por ahora, enfoquémonos en ella, en salvarla, y después podemos descubrir cómo navegar todo lo demás». «Gracias», susurró Yasmín. Permanecieron así durante horas. Khalid sosteniendo a Layla, Yasmín en la silla, el silencio entre ellos lleno de 10 años de palabras no dichas. Finalmente, cuando el cielo comenzó a iluminarse con el amanecer, Yasmín habló nuevamente. «Nadia está aquí». «Lo sé, hablé con ella». «¿Y la otra mujer? ¿Amira?». Khalid cerró los ojos. «Es complicado. ¿Es tu esposa?». «Técnicamente, según algunos papeles que firmé cuando estaba borracho y destrozado después de que me dejaras». Yasmín inhaló bruscamente. «Khalid, no es tu culpa». «Bueno,
Es parcialmente tu culpa, pero sobre todo es mía. Tomé decisiones estúpidas tratando de adormecer el dolor. Y ahora esas decisiones están volviendo. ¿La amas? La pregunta colgó en el aire como humo. No la conozco, dijo Khalid finalmente. Pero me contó algo esta noche. Algo sobre mi hermano. Algo que cambia todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. No elaboró. Algunos secretos eran demasiado nuevos, demasiado crudos para compartir aún. Pero Yasmín pareció entender, de la forma en que las personas que alguna vez se amaron profundamente pueden entender sin palabras. Lo siento, dijo. Simplemente, yo también. La puerta se abrió suavemente. Un doctor entró, un hombre mayor con cabello gris y ojos amables. Llevaba una placa que lo identificaba como Dr. Hassan, jefe de oncología pediátrica. Señor Al-Rashid, señora Al-Mansuri, buenos días. Doctor, dijo Khalid manteniendo su voz baja para no despertar a Laila. ¿Podemos hacer el test hoy? El test de compatibilidad. Ya lo hicimos. Khalid parpadeó. ¿Qué? Cuando llegó anoche, le pedimos permiso verbal a la señora Al-Mansuri para tomar una muestra de sangre mientras hablaba con Laila. Esperábamos acelerar el proceso. Las pruebas genéticas rápidas toman unas 6 horas. Acabamos de recibir los resultados. El corazón de Khalid latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. ¿Y? El doctor Hassan sonrió. Es una compatibilidad perfecta. 10 de 10 marcadores. Es extremadamente raro fuera de hermanos idénticos, pero dado que es su padre biológico, tiene sentido. Khalid sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas por segunda vez esa noche. ¿Entonces puedo donar? Puede donar. Necesitaremos hacer más pruebas de salud general para asegurarnos de que está lo suficientemente sano para el procedimiento. Pero preliminarmente, sí, puede salvar la vida de su hija, señor Al-Rashid. Las lágrimas cayeron libremente ahora. Khalid apretó a Laila un poco más cerca, enterrando su rostro en su cabello, respirando el olor a champú de hospital y algo más, algo únicamente ella. Gracias, susurró. Gracias, Dios, gracias. Yasmín también lloraba, su mano cubriendo su boca para sofocar los sollozos de alivio. El doctor Hassan les dio un momento. Luego continuó con los detalles médicos, el procedimiento, los riesgos, el tiempo de recuperación. Khalid escuchó a medias, su mente repitiendo una sola verdad. Puedo salvarla. Puedo salvar a mi hija. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Khalid se sometió a una batería de pruebas médicas, análisis de sangre, radiografías, evaluaciones cardíacas. Todo volvió positivo. Era lo suficientemente sano. Era compatible. El trasplante estaba programado para el viernes. Durante esos 3 días, Khalid apenas salió del hospital. Durmió en una silla en la habitación de Laila, rechazando las ofertas del hospital de una habitación privada. Quería estar cerca, necesitaba estar cerca. Estaba recuperando el tiempo perdido, una historia a la vez, una risa a la vez, un momento a la vez. Laila era extraordinaria, incluso enferma, incluso con dolor, tenía un espíritu que iluminaba la habitación. Le contaba historias sobre la escuela, sobre sus amigas. Nur era su mejor amiga, pero a veces era mandona. Sobre sus libros favoritos. Amaba las aventuras, especialmente las que tenían dragones. Le hizo prometer que cuando se sintiera mejor, la llevaría al parque de diversiones, que le enseñaría a montar a caballo, que nunca volvería a irse. Khalid hizo todas esas promesas sabiendo que tenía poder para cumplirlas. Yasmín estaba allí también, por supuesto. Al principio había una tensión incómoda entre ellos, el peso de la historia y las decisiones equivocadas.
Pero lentamente, a medida que pasaban las horas juntos, comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. No romance, eso había muerto hace mucho tiempo, pero algo más, algo que podría convertirse en amistad. Copaternidad, respeto mutuo. Nadia visitaba diariamente, trayendo comida casera y energía juvenil que hacía reír a Laila. Las dos tenían una relación cercana claramente, y Khalid se sintió agradecido de que su hija hubiera tenido esa presencia constante. Amira también vino, una vez. No entró a la habitación, solo se quedó en la puerta, observando. Cuando Khalid salió al pasillo para hablar con ella le entregó un sobre. Las grabaciones, dijo simplemente, y copias de los documentos financieros que Faisal había encontrado. Todo lo que necesitas si decides hacer algo al respecto. ¿Y si no lo hago?, preguntó Khalid. Mi padre está muerto. Los hombres con los que trabajó probablemente también. ¿Cuál es el punto de desenterrar escándalos que destruirían el nombre de mi familia? El punto, dijo Amira suavemente, es la verdad. Tu hermano merece la verdad. Tú mereces la verdad. Y tal vez hay otras familias como la tuya que fueron afectadas por esos tratos sucios. Familias que merecen saber. Khalid tomó el sobre. Necesito tiempo para pensar. Lo sé, y Khalid, sobre el matrimonio. Hablé con un abogado. Dado que nunca consumamos, que nunca vivimos juntos, hay bases para anulación. No tienes que estar atado a mí por un error que cometiste cuando estabas vulnerable. ¿Es eso lo que quieres? Amira sonrió tristemente. Lo que yo quiero no importa. Lo que importa es lo correcto. Y lo correcto es dejarte libre para construir una vida con tu hija. Y tal vez algún día con alguien que realmente ames. Miró hacia la habitación del hospital, hacia donde Yasmín estaba sentada junto a la cama de Laila, leyendo un libro. Alguien que probablemente nunca sea yo, terminó Amira. Khalid la observó irse, caminando por el pasillo con la postura perfecta de alguien que había sido entrenada desde la infancia para nunca mostrar debilidad. Y sintió algo que no esperaba sentir: compasión. El viernes llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Khalid fue preparado para el procedimiento primero. Lo sedaron ligeramente, lo suficiente para adormecer el dolor, pero no lo suficiente para que perdiera la conciencia. Necesitaba estar despierto. Necesitaba saber que cada célula de su cuerpo estaba yendo hacia ella. El proceso tomó 4 horas. Extrajeron médula ósea de su cadera con una aguja larga, una y otra vez, hasta que tuvieron suficiente. Era doloroso de una manera que ninguna cantidad de medicación podía eliminar completamente. Pero Khalid dio la bienvenida al dolor. Era concreto, era real, era prueba de que estaba haciendo algo. Cuando terminaron, lo llevaron en silla de ruedas a una sala de recuperación. Yasmín estaba esperando, su rostro pálido por la preocupación. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran golpeado con un camión, admitió Khalid. Laila, la están preparando ahora. El doctor Hassan dice que el trasplante comenzará en 1 hora. Khalid asintió. Luego hizo algo que sorprendió a ambos. Extendió su mano hacia Yasmín. Ella la tomó después de una pausa, sus dedos entrelazándose con los suyos. Lo vamos a superar, dijo. Ella va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tiene que estarlo. Porque no puedo haberla encontrado solo para perderla. Permanecieron así, mano con mano, hasta que una enfermera vino a decirles que el trasplante había comenzado. Ahora solo podían esperar y rezar. Y confiar en que la medicina y la ciencia y tal vez un poco de destino harían su trabajo. Las siguientes
24 horas fueron las más largas de la vida de Khalid. Layla estaba en aislamiento, su sistema inmunológico deliberadamente suprimido para permitir que las nuevas células madre se injertaran. No podían verla excepto a través de una ventana. Khalid se paró allí durante horas, mirándola dormir, conectada a más máquinas de las que podía contar. Yasmín se quedó con él, Nadia también. Y para su sorpresa, Amira regresó, trayendo café y comida que nadie comió, pero todos apreciaron el gesto. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Khalid finalmente. «No tienes que estar». «Lo sé», dijo Amira, «pero Layla es tu hija y tú eres... bueno, técnicamente todavía eres mi esposo. Al menos por unas semanas más hasta que los papeles de anulación estén listos. Entonces ese es mi deber estar aquí. El deber es una mala razón para hacer cualquier cosa». Amira sonrió suavemente. «Tal vez. O tal vez el deber es solo otra palabra para cuidar cuando no sabes cómo expresarlo de otra manera». Khalid no tenía respuesta para eso. El sábado por la mañana, el doctor Hassan llegó con noticias. «Las células están injertando. El cuerpo de Layla las está aceptando. Es muy temprano y habrá un largo camino de recuperación, pero esto es lo mejor que podíamos esperar». El alivio fue tan intenso que Khalid sintió que sus piernas cedían. Yasmín lo agarró, luego Nadia, y los tres simplemente se abrazaron, llorando y riendo y dando gracias. 2 días después, Layla fue sacada de 1900 aislamiento. Seguía débil, seguía conectada a IVs y monitores, pero sus ojos estaban más claros. Sonrió cuando vio a Khalid en la puerta. «Hola, papá». «Hola, pequeña guerrera. ¿Funcionó? ¿Tu magia de príncipe funcionó?». Khalid se sentó en el borde de su cama y besó su frente. «Funcionó. Vas a estar bien. Va a tomar tiempo, pero vas a estar bien». Layla suspiró, un suspiro profundo y satisfecho. Sabía que eras un príncipe bueno. Las semanas se convirtieron en meses. Layla fue dada de alta del hospital después de 3 semanas, con instrucciones estrictas sobre medicación y seguimiento. Khalid compró un apartamento a 2 cuadras del de Yasmín, lo suficientemente cerca para estar involucrado, pero lo suficientemente lejos para dar espacio. Remodelaron una de las habitaciones específicamente para Layla, llenándola con todo lo que ella amaba: libros, peluches, un mural de un cielo estrellado en el techo. La primera vez que Layla durmió allí, Khalid se sentó en el lindo de asientos piso junto a su cama toda la noche, solo mirándola respirar, memorando cada detalle, prometiendo silenciosamente que nunca volvería a perderse otro momento. Desarrollaron rutinas. Khalid la recogía de la escuela 3 veces por semana. Los sábados eran día de padre e hija, lleno de aventuras que iban desde simples caminatas por el parque hasta días en el acuario. Lentamente, capa por capa, se conocieron. Layla aprendió que su padre era terrible en videojuegos, pero excelente en historias. Khalid aprendió que su hija tenía su mismo temperamento terco y el sentido del humor de su madre. Copilot Said: Yasmín y él encontraron su equilibrio, no, sino porque el resentimiento era un peso que ya no quería cargar. Amira cumplió su palabra. Los papeles de anulación llegaron después de 2 meses. Khalid los firmó sin dudarlo, pero agregó algo: una transferencia de $5 millones a una cuenta a nombre de Amira. «No necesito tu dinero», le dijo cuando se encontraron en una cafetería para finalizar los papeles. «No es caridad», respondió Khalid. «Es reconocimiento. Me diste la verdad sobre mi hermano cuando no tenías que hacerlo. Me liberaste de un matrimonio que nunca debió existir sin pelear y me mostraste gracia cuando no la merecía. Eso vale más que dinero, pero es todo lo que puedo ofrecerte ahora». Amira tomó el cheque con lágrimas en los ojos.
¿Qué vas a hacer con las grabaciones? ¿Con la información sobre tu padre? Khalid había pensado en eso durante semanas. Voy a establecer un fondo para las familias que fueron afectadas por los tratos corruptos, anónimamente, y voy a asegurarme de que la empresa Al-Rashid opere con total transparencia de ahora en adelante. Auditorías externas, junta directiva independiente. No puedo deshacer lo que mi padre hizo, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. ¿Y la verdad sobre Faisal? Esa la guardaré para Layla, cuando sea mayor, cuando pueda entender. Merece conocer al tío que nunca conoció. Merece saber que hay hombres en nuestra familia que eligieron la integridad sobre el dinero. Amira sonrió a través de sus lágrimas. Eres mejor hombre de lo que pensabas, Khalid Al-Rashid. Estoy intentándolo. Cada día estoy intentándolo. Se despidieron como amigos, o al menos como dos personas que se habían ayudado mutuamente a sanar de formas inesperadas. 6 meses después del trasplante, Layla estaba en remisión completa. El cabello le había crecido de nuevo, más rizado que antes, algo que la hacía reír cada vez que se miraba al espejo. Tenía energía otra vez, color en sus mejillas, luz en sus ojos. Era una tarde de viernes cuando Khalid la recogió de la escuela y ella corrió hacia él con algo en las manos. «Papá, papá, mira lo que hice». Era un dibujo. Una familia de 3 personas. Una mujer alta con cabello oscuro. Un hombre con ropa blanca y tradicional. Y una niña pequeña en el medio, sosteniendo las manos de ambos. Arriba, con letras cuidadosamente trazadas. «Mi familia». Khalid sintió que su garganta se cerraba. «Es hermoso, Habibi». La maestra dijo que dibujáramos nuestra familia, y sé que tú y mamá no están juntos, pero siguen siendo mi familia. ¿Está bien? Khalid se arrodilló frente a ella, sosteniéndola por los hombros. Está más que bien, está perfecto, porque tienes razón. Somos tu familia, siempre lo seremos. Layla lo abrazó con la fuerza de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte y ahora apreciaba cada momento de vida. Te amo, papá. Te amo más, pequeña guerrera, más de lo que las palabras pueden decir. Esa noche, mientras Layla dormía en su habitación de princesa en el apartamento de Khalid, él se sentó en su balcón mirando las luces de Dubái, la ciudad que había construido un imperio para conquistar, la ciudad donde había perdido el amor y encontrado el dolor. La ciudad donde, en una noche imposible, 3 mujeres habían tocado su puerta y cambiado absolutamente todo. Yasmín le había dado la verdad y una hija. Nadia le había dado una oportunidad de probar su valía. Amira le había dado redención y liberación del pasado. Y Layla le había dado un propósito. Sacó su teléfono y escribió una nota que publicaría en sus redes sociales por la mañana. Algo que había estado pensando durante semanas. He construido edificios que tocan el cielo y negocios que cruzan continentes. Pero la cosa más importante que he construido no se puede medir en dinero o poder. Se mide en noches leyendo cuentos antes de dormir, en promesas cumplidas, en estar presente cuando importa. Se mide en amor. A todos los padres que han recibido segundas oportunidades, no las desperdicien. A todos los que piensan que es demasiado tarde para cambiar, nunca lo es. Y a mi hija, si alguna vez lees esto, tú me salvaste mucho más de lo que yo te salvé a ti. Presionó enviar. Adentro, escuchó a Layla moverse en su cama, murmurando algo en sueños. Khalid entró silenciosamente y se sentó en la silla junto a su cama, el mismo lugar donde había pasado tantas noches en el hospital. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había máquinas, no había miedo, solo una niña durmiendo pacíficamente, soñando sueños que ahora tenía un futuro para vivir.
Khalid tomó su mano pequeña y cálida en la suya, sintiendo su pulso fuerte y constante. Lo que pasó esa noche se convirtió en leyenda, susurró en la oscuridad. No porque 3 mujeres tocaran mi puerta, sino porque me enseñaron que el amor verdadero no es el que perdemos, es el que encontramos, el que construimos, el que elegimos cada día. Cerró los ojos, finalmente en paz con su pasado, presente en su hoy y lleno de esperanza por todos los mañanas que vendrían. La tormenta de arena había pasado hace mucho. Ahora solo quedaba la luz. Fin.